días, chicos, ¿qué tal? Empezamos tema nuevo, ¿de acuerdo? Como ya os comenté que acabamos el tema de electricidad y empezamos con las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a definir lo básico para saber, vamos a ver qué es una estructura, qué es una fuerza y qué es una carga, ¿vale? Son las tres cosas que vamos a ver hoy. Y nada, vamos a empezar con la explicación, luego veréis los ejercicios que tenéis que hacer y si tenéis dudas, pues ya estaré en la conferencia para echaros una mano. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ver justo qué es una estructura, vamos a comenzar viendo qué es una fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, fuerza, lo vais a tener en los apuntes, ¿vale? Que aún no está publicado, pero lo tendréis. ¿Vale? Fuerza es todo aquello capaz de producir deformación o alterar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Vale? Yo tengo entonces que es una fuerza. ¿Vale? Eso también lo veréis vosotros bien en física y química. Pero las fuerzas son, son todas aquellas cosas que nos permiten dos cosas. Básicamente, en realidad, ¿vale? Nos permiten deformar o desplazar. ¿Vale? Tenemos aquí los dos ejemplos puestos, ¿no? Yo tengo aquí, imaginaos que, este bloque, ¿vale? Que por lo que sea, que es un bloque recto, y cuando yo lo aprieto de la siguiente manera, yo cojo, lo apoyo por aquí abajo, lo apoyo por aquí abajo, y luego le aplico una fuerza aquí en medio, esto se comba, ¿de acuerdo? ¿No? Me imagino que más o menos lo veis, ¿no? Si yo tengo un tablero de madera, esto aunque sea muy poquito, pero algo se comba. Y luego lo que ocurriría, ¿vale? Además de poder deformar, nosotros también las fuerzas nos pueden ayudar a desplazar. Esta chica está empujando esta caja y esta caja hay una fuerza que va hacia la derecha y un desplazamiento que va también hacia la derecha, ¿vale? Yo esa caja la puedo o bien deformar en principio o bien mover. Entonces las fuerzas son todas, todo lo que nos produce estas dos cosas, o bien deformaciones o bien desplazamientos. Y bueno, los desplazamientos se llaman efectos dinámicos y las deformaciones se llaman efectos estáticos, ¿vale? Estáticos porque en principio el objeto no se mueve, se queda en su sitio, simplemente se cambia su forma. Y si se lo desplazo ya es dinámico, ¿vale? Ya sería de movimiento. Ahora vamos allá, después de ver esto, vamos a ver qué es una estructura, ¿de acuerdo? Voy a escribir. Vale, yo aquí tengo dos ejemplos de estructura, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Entonces, una estructura en realidad es en cualquier cuerpo, ¿vale? Cualquier objeto que yo tenga, son todo el conjunto de elementos que están destinados a soportar todos los esfuerzos que actúan sobre él. ¿De acuerdo? Vale, esto visto así un poco, pues bueno, ahora veremos a ver qué son esfuerzos y cómo son y demás. Pero por lo menos para que sepáis que una estructura lo que hace es que impide que los cuerpos, que los objetos que tengamos se rompan o se deformen demasiado. Es decir, si yo tengo esta estructura de aquí, ¿vale? Que esto no es más que la estructura de una nave industrial, pues esta estructura lo que me permite es que, pues cuando haya viento, cuando le caiga nieve encima, cuando yo cuelgue cosas del techo porque me haga falta colgar lámparas o colgar maquinaria, lo que me va a permitir es que la nave industrial al completo no se caiga, ¿vale? Está diseñada para soportar todos los esfuerzos que vengan para ella. Esa estructura de aquí abajo, que la conocéis muy bien, que es vuestro cuerpo, lo que está diseñada es para lo mismo. Es para que cuando yo coja y tenga que levantar mucho peso, cuando se me caiga alguien encima, pues cuando pase cualquier cosa, ¿vale? Cualquier esfuerzo que yo tenga sobre mí, incluso para aguantar el peso de todos mis músculos, de todos mis órganos, de mi cerebro, de todo, ¿vale? El esqueleto es lo que nos va a permitir que nuestro cuerpo no se deforme en exceso. ¿Vale? Porque siempre hay un poquito de deformación. A lo mejor coges y cuando te pones la mochila en la espalda, las almohadillas que te aguantan la columna vertebral se estrechan un poquito y pierdas a lo mejor algún milímetro de altura, pero eso está pensado para que aguantemos y que no nos pase nada excesivamente malo, ¿de acuerdo? Entonces nuestro esqueleto impide que nos deformemos en exceso o que nos rompamos. De hecho, cuando nuestros huesos se rompen es porque la fuerza a la que se ha sometido es una fuerza mayor de la cuenta, ¿vale? Ya es una fuerza que nos causa lesiones, o cuando se derrumba una nave industrial o un edificio es porque había habido un terremoto, había habido una super tormenta, un tornado o lo que sea, ¿vale? Son cosas que se escapan dentro de lo normal para lo que están diseñados los objetos. ¿De acuerdo?
Y ahora, y atendiendo a estos dos ejemplos que tenemos aquí, las estructuras se dividen en dos, ¿de acuerdo? Yo las estructuras las puedo dividir en artificiales, si las ha creado, bueno, si las hemos creado nosotros, el cuerpo humano, por ejemplo, pues puede ser esa estructura de nave industrial, puede ser los pilares y las vigas de un edificio, puede ser el chasis de un coche, y las estructuras naturales, ¿de acuerdo? Que son las que generan la naturaleza, como puede ser pues un esqueleto, una cueva, el caparazón de una tortuga, etcétera, etcétera. Y mirad, y una estructura para funcionar bien tiene que tener, sobre todo las artificiales, ¿vale? Que son las que nos interesan a nosotros, aunque las naturales también en realidad, ¿vale? Tiene que tener tres características. Tiene que ser adecuada, ¿vale? Tiene que desempeñar su trabajo de una manera correcta, ¿vale? Yo, si tengo la estructura de una nave industrial, no puede aguantar muy poco peso, no puede ser muy bajita, no, ¿vale? Tiene que tener sus funciones, tiene que cumplirla en condiciones, ¿vale? Simplemente. Luego, otra cosa que tiene que ser, además de cumplir con su trabajo, tiene que ser sencilla, o al menos lo más sencilla que se pueda. ¿Para qué? Pues para que su construcción sea fácil. Si yo tengo una estructura que es muy buena y demás, pero que me cuesta mucho construirla, bueno, imaginaos que, por ejemplo, el edificio, la nave industrial, pues yo tengo una estructura que me cumple bien con la función y otra que me cumple estupendamente bien, pero la que cumple muy bien, el problema que tiene es que cuesta 3 veces más construir porque el material es muy caro, porque no sé, cualquier cosa, porque la manera de construirla tengo que conseguir sacar unos pilares que sean curvos y demás, y construir con curvas es mucho más caro. Entonces lo mismo no me es interesante, ¿vale? Entonces tiene que ser sencilla. Y el hilo de ser sencilla tiene que ser económica, ¿de acuerdo? Tiene que ser lo más barata posible, ¿vale? De hecho, entre varias opciones que sean equivalentes en que sean adecuadas y ser sencillas, lo normal es coger siempre la que sea más económica, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente que vamos a ver nosotros aquí es los ejemplos de las estructuras. Mirad, yo tengo aquí, por ejemplo, una estructura de papel, que es una especie de puente hecho con tubos, y esos tubos son papeles, son trozos de folio de papel que van enrollados. Esa estructura me puede ser adecuada pues para un proyecto escolar para enseñar cosas, o puede ser que a lo mejor me interese para una maqueta de un tren que yo tenga en casa, donde tenga que soportar poco peso, donde no tenga que estar al aire y no tenga humedad, porque la humedad ya sabéis que le pasa al papel, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo tendría que plantearme lo adecuado de esa estructura o lo no adecuado para según qué labores. Aquí, por ejemplo, yo tengo las torres de alta tensión que tienen que aguantar bastante peso con los cables, que tienen que ser capaces de aguantar cargas de viento. Entonces, por eso, fijaos, son de metal, porque el metal me permite tener muchos huecos en medio para que el viento pase y no y no tener que soportar el peso. Y además, como están en el campo, las puedo coger y estas torres se pueden levantar medianamente fácil. No es lo mismo que llevar piedras a este sitio y demás, que puede ser un poco complicado. Aquí, fíjate, yo tengo aquí este castillo, por ejemplo, que tiene que estar aguantado para resistir mucho, ¿vale? Los castillos en la época de la Edad Media, imagino que ya lo sabéis, lo habrá con todo Miguel Ángel, pero aguantaban asedios, batallas, le tiraban de todo. Entonces, este tipo de fortificaciones está pensado para que nadie pueda penetrar en ellas, para que sean muy, muy resistentes y muy duras. Algo parecido le pasa a esto de aquí, que es una presa que está hecha de hormigón y está pensada para aguantar toda este agua que está aquí, que está muy alta, y lo que quiere es volcarse y salir por aquí abajo. Entonces esta estructura súper masiva, que pesa una barbaridad de toneladas, está pensada para aguantar y contrarrestar todo el peso del agua que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo siguiente que vamos a ver nosotros es lo siguiente, es la definición de carga. ¿De acuerdo? Y mirad, una carga no es más que cualquier fuerza, que ya sabemos lo que es, que actúa sobre una estructura. ¿De acuerdo? Las cargas pueden ser de muy diverso tipo. Por ejemplo,
Aquí yo tengo, en este puente, yo tengo muchos coches que están circulando por el puente, entonces el peso del coche tiene que aguantar el puente. Entonces ese peso sería una carga que actúa sobre la estructura. Aquí abajo yo tengo en este edificio, pues, este rascacielos, el propio peso de la estructura, el propio peso del edificio, empuja hacia abajo y es una carga que tiene que aguantar la estructura. ¿De acuerdo? Tenemos cargas de muchos, muchos tipos. Entonces, yo lo que quiero que veamos ahora es ejemplos de cargas habituales. Si nos vamos al ejemplo anterior, la presa, el agua que aguanta la presa, que evita que se derrame, que se vuelque, es una carga que aguanta esa estructura. De hecho, el agua que aguanta un vaso, por ejemplo, aunque sea muy poquito, pero es una carga que aguanta la estructura del vaso. Los pesos de la estructura son cargas que se aguantan. Los pesos cualquiera que sirvamos sobre estructuras. Si yo tengo, por ejemplo, pues un aljibe colocado encima de un edificio, yo tengo una valla con un letrero, yo tengo una antena, yo tengo cualquier cosa, eso son cargas que tiene que aguantar el edificio. Si yo colocar una piscina encima de lo alto de la azotea de un edificio, de un hotel, que hay algunos que sabéis que tienen, pues eso son cargas que el edificio tiene que estar pensado para poder aguantar. Otro tipo de cargas son las cargas, es el viento, ¿no? Cuando el viento sopla de lado hacia un edificio, esa carga, el viento intenta desplazar al edificio y el edificio se tiene que aguantar, ¿vale? Eso sería una carga. Cuando cae agua sobre un edificio, ¿vale? El agua pesa y es una carga que aguanta. La nieve que aguanta un edificio también es una carga, ¿vale? Hay cargas de muchos, muchos tipos. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer una pequeña división. Las cargas que son de dos tipos particularmente son fijas y variables. ¿Vale? Dentro de las cargas fijas, pues son las cargas que siempre, siempre, siempre están en el edificio y siempre están de la misma manera, ¿vale? Que no cambian. Es decir, el peso de una estructura es una carga que debe ser fija, ¿vale? La estructura yo acojo, la monto y siempre es igual, entonces siempre pesa lo mismo. Otro tipo de carga fija, pues podría ser cualquier peso que vaya a estar situado sobre la estructura y que nunca vaya a cambiar. Si yo mi edificio lo he diseñado para tener una piscina puesta, eso sería un peso. Decir, el agua de la piscina, ¿vale? La podría cambiar y demás, pero lo normal es dejarla siempre puesta, ¿vale? Entonces, eso sería una carga fija, porque yo cuento siempre con ella. Cargas variables, cualquier carga que o bien exista y deje de existir o exista siempre pero con variaciones. Por ejemplo, el contenido de dentro de un edificio es una carga que va a ser variable, porque habrá veces que haya más personas, veces que haya menos, veces que tenga más muebles, o pondré a lo mejor un mueble y dentro de 2 años o 3 lo cambio por otro que pesa más, que pesa menos. Ese tipo de cargas son cargas que son variables. Otra carga sería variable, perdón, sería a lo mejor la carga del viento, la carga meteorológica, la nieve, ¿no? Que habrá veces que tenga nieve, veces que no tenga, veces que sople el viento más, que sople menos, que sople de un lado, que sople de otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todas esas cargas serían variables. Y ya, lo último que os cuento de la carga es lo siguiente. Es decir, las cargas son un elemento a tener en cuenta porque es un elemento que puede coger y puede romper mi estructura, puede hacerla que falle. Entonces, uno de los objetivos principales de una estructura es soportar la acción combinada de todas las cargas que le puedan caer. ¿Vale? Cuando yo diseño una estructura, yo necesito diseñarla justo para que sea resistente con el peor escenario posible, ¿vale? Entonces, en nuestro trabajo para conseguir hacer estructura, ¿vale? El trabajo de un ingeniero que se dedique a construir estructuras es pensar en el peor escenario posible, es decir, que el viento sople mucho, que tenga a lo mejor mucha nieve, que esté aquello muy, muy cargado, ¿vale? Que lo llenemos de personas, lo llenemos de muebles, el edificio, lo que sea, o que en un puente que esté justo pasando una barbaridad de camiones todos a la vez, y que sople el viento, y que haya mal tiempo, o que haya a lo mejor un pequeño terremoto que pueda hacer moverse la estructura. Yo pienso todas estas cosas a la vez y calculo mi estructura para pensar en todo eso. Y de hecho, aún así, hay veces que se nos cae la estructura, pues porque a lo mejor no lo pensaba en todo, o a lo mejor ha venido algo que es peor de lo que yo me pensaba que podía ocurrir.
¿no? Imaginaos que yo calculo mi estructura para que aguante un terremoto de magnitud 3, porque aquí apenas hay terremotos. Y de repente, pues, me ha tocado la mala suerte de que tenemos un terremoto de magnitud 4, magnitud 4 y medio. Entonces, pues, hay veces que este edificio pues puede fallar y se puede caer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto nos queda más o menos todo la primera parte del tema lista. Os voy a dejar los ejercicios luego en el Classroom y nada, estaré por allí para resolver cualquier duda que tengáis. Así que, nada, lo dicho, un saludo y nos vemos en clase. Hasta ahora.